Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Chiun Lee de la iglesia Hammam en Chuncheon. Desde pequeña viví en una familia con escasez, por eso crecí pensando que si juntaba mucho dinero podría conseguir todo. Sin embargo, al encontrarme con Jesús resucitado, me libré del dinero. Quisiera compartirle mi testimonio de cómo me convertí en una misionera que abraza a almas jóvenes. Cuando era pequeña, mis padres tenían una fábrica de frazadas, pero como no les fue bien, tuvieron que cerrarlo. También tuvieron otros negocios, pero como tampoco les fue bien, comenzaron a trabajar por cuenta propia. Pero aún así, la situación económica de mi familia no mejoraba. Luego, mis padres abrieron un mercado pequeño al aire libre y una pescadería, pero como otra vez les fue mal, nuestra familia siempre estuvo en dificultades. Cuando era niña, las cosas que deseaba eran relativamente baratas, por eso, aunque no tuviéramos mucho dinero, crecí sin sentir la falta. Pero entrando a la adolescencia, comencé a ver los reproductores de MP3 y los últimos celulares que traían mis amigas. Un día, una compañera del aula trajo puesto una colita de pelo de marca. Aquella colita era de mi estilo. Tenía muchas ganas de comprarlo, por eso averigüé su precio, pero estaba 10 veces más caro que una colita de pelo normal. Era un precio demasiado caro como para comprarlo con mis ahorros. Pero como lo deseaba aún más, estaba desesperada por querer tenerlo. Desde ese momento en mi cabeza solo pensaba en el dinero. Pensé, en este mundo si uno tiene dinero, lo tiene todo. El dinero es lo mejor. Cuando sea grande, haga lo que haga, solo tengo que juntar mucho dinero. Si tan solo tuviera mucho dinero, podía hacer todo lo que yo quería, por eso decidí hacerme millonaria. Cuando las demás personas pensaban en ir a la universidad, yo pensaba en el dinero. La universidad donde todas las personas iban no era tan importante en mi vida, me parecía un desperdicio gastar el dinero allí. De lo contrario, para mí era más importante hacer mucho dinero para ser millonaria. Eso es porque podía obtener todo lo que yo quería, podía comer lo que yo quería y hacer lo que yo quería. Por eso comencé a buscar en los libros y por internet la manera de hacer mucho dinero. En una de las búsquedas por internet me interesó cómo fue el comienzo de la corporación de la marca japonesa Toyota. Toyota no solo había sido una fábrica que vende máquinas de coser, sino que pasó a ser una fábrica mundial que vende automóviles. Esta historia fue suficiente como para llamar mi atención. Yo comencé a soñar a ser una directora ejecutiva, por eso pensé en cómo debía juntar el capital para comenzar un negocio. Un día, una compañera de clase me preguntó si no quería comenzar trabajando medio turno en una audiencia como público en la televisión. En ese instante recordé la frase de un empresario exitoso que dijo, si llega la oportunidad, no lo desperdicies. Yo sentí que esta era la oportunidad. Por eso acepté esta oportunidad de ganar dinero. Además, mientras ganaba dinero, veía a los famosos. Pensé que este era el mejor trato y que era un trabajo fácil estar sentada riendo y aplaudiendo. Sin embargo, cuando fui allí, la realidad era diferente a lo que pensé. Tenía que salir temprano de mi casa e ir al estudio, y por más que deseara de noche, no veía que el trabajo terminara. No podía almorzar ni cenar, por eso me moría de hambre. Si hubiese salido algún grupo famoso de cantantes jóvenes, hubiese podido aguantar el hambre, pero salían cantantes viejos que no conocía ni sus nombres. Estaba agotada y tenía mucha hambre, y pensé, ¿por qué estoy aquí sufriendo de esta manera? Cuando terminó la audiencia, fui a recibir el salario, pero en aquel sobre había solo 2 billetes de $10. Me quedé sin palabras. Para recibir estos 2 billetes me había quedado desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche haciendo esto y pensé en que no era nada fácil ganar dinero. Por más que haga mucho de este trabajo, no podía juntar mucho dinero, por eso nunca más fui a hacer audiencia en el estudio. Luego de eso me gradué de la secundaria, rendí el examen de ingreso y entré a cualquier universidad. Sin embargo, más que el estudio, pensaba que era más importante juntar dinero para abrir mi propio emprendimiento y hacerme millonaria. Por eso abandoné rápido mis estudios y comencé a hacer varios trabajos temporales. Trabajé en un cine, en una fábrica de armar pizza, empapelé en un lugar de eslogan publicitario, repartí folletos, trabajé como cajera, asistencia de oficina, en una cafetería, entre otros. Pero era difícil ahorrar dinero con los trabajos temporales que hacía. Y además surgió otro motivo para ahorrar dinero. Con la ayuda de mi tía que vivía en Estados Unidos, mi hermana se fue a trabajar allí. Mi hermana era mi soporte financiero. Como yo depositaba una parte de mi sueldo y la otra parte la usaba para mis gastos cotidianos, nunca me alcanzaba. Pero mi hermana nunca se quejó, sino que siempre me ayudó.
Pero para encontrarme con ella necesitaba de mucho dinero y tiempo. El dinero no se ahorraba tan fácilmente, pero siempre surgían gastos que me demandaban. Por eso, en medio de esa preocupación, decidí trabajar por turno completo. Comencé a trabajar en un shopping por internet que me presentó una amiga. Desde ese momento comencé a economizar. Ya no salía con mis amigas, corté toda relación interpersonal y solo me concentré en juntar dinero. Luego de tanto esfuerzo, había juntado en mi cajero casi la cantidad de dinero que yo me había propuesto. Al ver el número de la cantidad de dinero que ahorré, me sentí orgullosa. Ahí comprendí la frase que dice que aunque no coma, ya me sentía llena. Sentí que di un paso más en alcanzar mi sueño. Sin embargo, justo en ese momento mis padres necesitaban dinero urgentemente. Ellos me preguntaron cuánto tenía ahorrado, por eso les respondí y me dijeron enseguida que les presté ese dinero que yo tan difícilmente ahorré. Esto fue como si un rayo me estuviera partiendo. Lo que me costó ahorrar ese dinero. Al ver a mis padres que me estaban diciendo eso, sentí lo poco considerados que son. Pero tampoco podía no prestarle ese dinero. No quería prestarle ese dinero, pero con el corazón de estar comiendo un grano de mostaza, le transferí el dinero a mi papá. Luego de eso me sentí vacía, lleno de pensamientos inútiles. Yo, que no pude gastar nada de ese dinero como quería. Si desaparecía así tan fácilmente, ¿por qué habré ahorrado sufriendo de esta manera? Cuando di un paso más hacia mi sueño, ¿por qué justo en ese momento mis padres habrán necesitado el dinero? ¿Por qué será que mi familia no tiene dinero? Al llenarme de esos pensamientos estaba frustrada y deprimida. Desde ese momento en mi corazón empezó a llenarse de odio hacia Dios. Mi familia creía en Jesús. Los domingos íbamos a la iglesia. Nunca nos olvidábamos del diezmo. Nos esforzábamos para servir en la iglesia. Entonces, ¿por qué? No podía comprender el por qué mi familia que creía en Jesús vivía tan difícil económicamente. Y es más, la gente que no creía en Jesús vivían como querían, ganaban mucho dinero y comían bien. Me parecía un desperdicio injusto todo ese tiempo que invertí creyendo en un Dios que no veía. Por eso decidí desde ese entonces en no ir más a la iglesia y borrar a Dios de mi corazón. Sentía miseria por toda la vida de fe que hice desde pequeña y todo el esfuerzo, servicio que hice por la iglesia, que no valieron nada. Mi sueño de querer juntar mucho dinero y ser rica, en la realidad, ya lo veía difícil de cumplir. Por eso caí en el sentimiento de que soy una perdedora, estaba frustrada y día a día vivía atormentada. Desde ese momento, yo vivía atrapada en el pensamiento de dinero y la preocupación. Mientras estaba atormentada todos los días, un día mi mamá me dijo que vayamos juntas al campamento espiritual de la iglesia. Con el pensamiento de querer tomar un poco de aire, asistí con ella. El culto comenzó y el pastor dijo: la evidencia segura de poder creer a Jesús hombre como el Dios creador es la resurrección de Jesús que está profetizado en la Biblia. Cuando escuché estas palabras, me sonó nuevo la palabra el hombre Jesús. ¿Que Jesús fue un hombre? ¿Fue un humano como yo? Yo había nacido en una familia cristiana, por eso desde pequeña crecí escuchando que Jesús era Dios. Por eso creí sin dudar de eso, pero ese día fue diferente. Me acordé de las escenas de la muerte de Jesús de la película La Pasión de Cristo. Aquel que fue colgado en la cruz sufrió al igual que yo el dolor, la tristeza, y frente a la realidad de que fue un hombre que sintió todas las emociones, reaccionaron mis nervios y las células. Él fue un humano. Frente a esta palabra sentí una punzada en mi corazón. Un día, en un culto de sábado, el pastor dijo: ¿ustedes creen que fuimos comprados por la sangre de Jesús? ¿Creen en que el Todopoderoso resucitó y está como el dueño de su corazón? Inmediatamente yo respondí con un amén. Y luego preguntó: entonces, ¿creen que nuestras posesiones también son del Señor? Frente a esta pregunta, no pude responder con un amén. Recién ahí pude entender que todavía no había dejado las posesiones completamente en mi corazón. Y me acordé de Mateo capítulo 6. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En ese instante me di cuenta que hasta ahora estaba acumulando tesoros en esta tierra en vez del cielo y estaba sirviendo a dos señores. Sentía que Dios me estaba preguntando:
¿quién es el dueño de tu corazón? Recién ahí me di cuenta que el dueño de mi corazón no era Jesús. Dije que todo era de Jesús, pero pude ver que en la centralidad de decir que la única cosa que era mía eran las posesiones, era justamente la centralidad aberrante de decir que todo era mío. Dios me enseñó que esa centralidad era la misma que aparece en Hechos 2, cuando las personas azotaron y mataron a Jesús en la cruz. En ese momento, no podía mover mi cuerpo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dios, para salvarme a mí, envió a su único Hijo Jesús. Pude ver el corazón de Dios por medio de la resurrección de Jesús, y ahí me di cuenta lo aberrante que fui. Yo no estaba creyendo en Jesús como mi dueño. Delante del Señor que cumplió todo por medio de la resurrección, estaba siendo dueña y no estaba creyendo en Él con la excusa de las posesiones. Según mis circunstancias, odié e ignoré al Señor. Con toda la centralidad de mi corazón, me arrodillé a Dios y me arrepentí del pecado de no creer en Jesús como mi dueño. Y luego le compartí a mis amigos la verdad de que Jesús, quien resucitó, es Dios y la noticia alegre de que Él es mi dueño. Y además, con los miembros de la comunidad salimos a compartir el Evangelio en las calles y oramos en cada madrugada para que vivamos por el Señor como la vida de un misionero. Un miembro de la pequeña célula que estaba sirviendo en la escuela dominical me preguntó si no quería ser profesora de jardín. Yo creí en que Dios respondió a mi oración y les respondí que sí quería. Cuando comenzó el nuevo semestre, por primera vez me encargaron a niños de 5 años. En las primeras horas estaba tan nerviosa que sencillamente cada uno nos presentamos y nos saludamos, y así finalizó el estudio bíblico. Era mucha la carga el tener que guiar a un grupo yo sola, y me preocupé pensando en si yo podría hacerlo bien. Cuando estaba orando por este tema, me hizo acordar el pasaje de Filipenses 4 que dice que por nada estéis afanosos. Sosteniendo esta palabra y orando, comencé a dar estudios bíblicos en la escuela dominical. En ese entonces yo no ganaba dinero, pero quería hacer un pequeño regalo para los niños de mi clase. Por eso oré a Dios con sinceridad lo que había en mi corazón. Dios, quiero hacer un obsequio a los niños que me has dado. Pero no puedo porque no tengo dinero. No espero trabajar en un lugar donde gane mucho dinero. Aunque reciba poco dinero, guíame hacia un trabajo donde pueda hacerlo bien, trabajando con alegría. Luego de haber orado, pasaron unos días y un miembro de una pequeña iglesia me presentó un trabajo en un centro de ancianos. Cuando recibí mi primer sueldo, separé dinero para mis gastos cotidianos y conté el dinero que me sobraba. Y justo me alcanzaba para comprar los pequeños obsequios como había orado. No estaba desilusionada, sino que estaba totalmente alegre y agradecida de tener ese dinero. Elegí los regalos para los niños y me di cuenta por primera vez qué agradable es haber podido comprar esos regalos para ellos. Al despertarse el amor de Dios hacia nosotros, me salió confesar que es justo amar como nos enseñó el Señor, amando así, servimos y no amar a los niños de la manera en que aprendí en este mundo. En la escuela dominical declaramos que es justo morir por el hermano. Un día, orando por los niños, sentí que Dios me estaba preguntando si yo podía amar a estos niños hasta morir y si podía servir a estas pequeñas almas. Entonces, yo respondí así frente a esa pregunta. Sí, Señor, es justo morir por el hermano. La declaración de que era justo, que solo hacíamos en la escuela dominical, se me hizo real en ese momento. El amor del Señor que se me confirmó por medio de la resurrección de Jesús me cubrió todo mi cuerpo y alma. En el momento en que creí en que Jesús resucitó y se hizo el dueño de mi corazón, me convertí en el ser que dice amén a todas las palabras de la Biblia. El pastor dijo varias veces que esta generación perversa y adúltera, los testigos de la resurrección tienen que ser discípulos y levantar iglesias células. Yo escuché esa palabra como si Dios me estuviera hablando y oré para poder aplicarlo en realidad. Dios, voy a participar del trabajo en despertar a esta generación perversa y adúltera. Envíame a las almas para poder discipular. Cuando oré así, me acordé de las caras de mis alumnos de la escuela dominical.
Me di cuenta que aquellos alumnos que me encargó Dios son las almas preciadas que yo debo discipular. Dios me dio el corazón de que hasta el final yo abrace a estas almas y ore por ellas y sirva amándolos. Tengo la expectativa y la esperanza que desde pequeños los chicos pueden escuchar el Evangelio de la Resurrección, y creo que estos niños de la iglesia Hammaum crecerán creyendo en sus corazones a Jesús como dueño y serán soldados fuertes y líderes que despiertan a esta generación adúltera. Antes el dinero era tan preciado que hasta me costaba prestarle a mis padres, pero al creer en Jesús, quien resucitó y se hizo dueño de mi corazón, me convertí en una misionera que solo vive para el Señor. Ahora viviré sirviendo con amor a las almas del Señor y discipulando como una vida de misionera. Jesús, te amo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.